Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este segundo domingo de mes, siendo ya 10 de abril de 2022, para poder continuar con nuestra serie en Primera de Pedro. Este libro que hemos venido estudiando desde ya hace algunas semanas y que se ha caracterizado por tener una doctrina muy densa y que hay que ir con mucho escrúpulo, versículo por versículo, para poder aprovechar al máximo, apoyándonos de otros pasajes bíblicos que van complementando la palabra del Señor para que tengamos una visión muchísimo más amplia y muchísimo más clara de lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Disfrutemos entonces de la sesión de hoy, no sin antes detener un momento el video para reflexionar y orar. Dios nos ha puesto en la tierra como rocas vivas, decíamos en la semana anterior. ¿Y para qué? Bueno, para marcar una diferencia, para predicar su palabra y, sobre todo, para vivir conforme a su voluntad. Si recordamos, la semana pasada hablábamos de que Jesucristo es la roca viva. Esa roca viva a la cual nosotros vamos imitando, vamos pareciéndonos cada día más y de la cual debemos aprender cada una de sus enseñanzas para poder tener una vida conforme al corazón de nuestro Dios. Detengámonos entonces a orar y pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para ser esas rocas que quiere que seamos en un mundo de inmundicia, en un mundo de pecado, en un mundo que no quiere saber de la palabra del Señor. Vamos a ponernos un poco en contexto. Pedro ha dado una explicación muy interesante sobre el concepto de rocas vivas. ¿Qué es eso? Porque rocas vivas nos llama en virtud de que nos estamos pareciendo a Jesucristo, y Jesucristo es esa roca, esa piedra angular sobre la cual está soportado todo el peso y toda la estructura de la iglesia, que es la llamada a predicar el evangelio y a llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Por lo tanto, pues nos hace un llamado a vivir siempre en la palabra del Señor, vivir siempre en el temor del Señor. ¿Para qué? Pues justamente para predicar el evangelio, y para que este evangelio llegue a los oídos de cada persona, pero sobre todo que llegue a su corazón, porque es precisamente la misión que se nos ha encomendado. Y, por supuesto, esa predicación no es necesariamente de palabra, sino con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra manera diaria de vivir. Vamos a retomar entonces un poco de lo que Primera de Pedro 2:9 nos estaba mostrando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recuerdo que la semana pasada decíamos que este es un versículo como muy alentador, un versículo que me empieza a levantar, que me empieza a dar ánimo, porque de repente se oye muy bonito que sea linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todos estos títulos no son ni para vanagloria, ni para enaltecimiento de las personas. De hecho, ni siquiera son para sentirnos bien con nosotros mismos o con la iglesia, no. Todos estos apelativos que Pedro está dando hacia el cristianismo son para que se cumpla la misión de anunciar el evangelio. Y para poder cumplir esa misión, evidentemente, tenemos que tener un corazón entregado al estudio de la palabra del Señor y, sobre todo, guardar una vida que respete a Dios en todos sus mandamientos y observe su voluntad en cada una de las decisiones que se vayan tomando. Y añade, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean que el versículo número 10 tiene ahí una condición que como no da mucha lógica, porque antes no éramos pueblo y ahora sí. Pero hay que recordar que Pedro le está escribiendo al pueblo cristiano, ya no solo al pueblo judío. Este pueblo cristiano está en una diáspora de persecución con un gravísimo problema de identidad, porque hay que recordar que el Imperio Romano lo está persiguiendo muy fuerte, lo está matando, y el pueblo cristiano pues está, además de disperso, está escondido, está asolapado. No en vano el símbolo del pececito para tener un lenguaje común para reconocerse entre ellos. Pedro entonces lo que está buscando es darle una identidad a ese pueblo cristiano. Está intentando que ese pueblo se entienda como tal, se entienda como un cuerpo. Es por eso que les dice que antes no eran pueblo, porque por supuesto antes cada uno estaba identificado pues, precisamente con el lugar donde nació, con la etnia a la que pertenecía o con la cultura en la cual se había criado. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo y cuando el Señor hace esa labor salvífica y de transformación de nuestra vida en el sentido más integral de la palabra, entonces pasamos a conformar parte de un pueblo, el pueblo de Cristo. Pasamos a formar parte de una familia, pasamos a formar parte de un linaje, recordemos, por eso somos linaje escogido, y eso hace que tengamos una identidad en Cristo, porque es precisamente Cristo quien fundamenta el hecho de que exista la iglesia. La iglesia cristiana entonces tiene por génesis Cristo y por final Cristo. La totalidad del enfoque de nuestra iglesia debe ser Cristo en el centro absolutamente siempre, porque es quien nos volvió pueblo. Y si eso no fuere suficiente, añade que antes no habíamos alcanzado misericordia y que ahora sí tenemos misericordia. Por lo tanto, el centro no solo de nuestra iglesia, sino de nuestra vida entera, tiene que ser aquel quien nos dio misericordia. Porque nuestra salvación es por gracia, no la merecemos, es un regalo. Y a quien nos da un regalo, pues hemos de agradecerle. Y si el regalo es la vida eterna, cuando menos lo que debemos darle a cambio es nuestra vida completa, íntegra. Este versículo 10 va a tener un contenido doctrinal muy fuerte. No solo porque marca un corte entre el antes y el después de la conversión, sino porque nos da sentido en el antes y en el después de la conversión. Es decir, nuestro momento de salvación, el momento en el cual aceptamos al Señor y el Señor hace la obra en nosotros, no es solo un punto de corte, sino que es el inicio de una etapa que nos llevará al perfeccionamiento de nuestra fe hasta el día del Señor. En ese sentido, mis hermanos, tenemos que tener muy claro que cuando estamos dentro de ese pueblo de Cristo, tenemos que ser ciudadanos de ese pueblo de Cristo, comportarnos como hijos de nuestro Señor, guardando los preceptos que Cristo nos ha enseñado. Y claro, el siguiente versículo es lógico que fuese con el tema de esa ciudadanía en Cristo, ese ser parte, una regla de convivencia lógica. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Evidentemente, esta era lógico que caería acá, porque es la regla de convivencia básica entre ese pueblo de Cristo que ha descrito en el versículo anterior. Es muy interesante como Pedro, que era un hombre caracterizado por ser muy duro, muy rústico, inicia un versículo tan trascendental con la palabra amados. ¿Por qué? Porque nos está haciendo un llamado vehemente a ser obedientes de esto que nos está mostrando.
Y parece como una redacción un poco extraño. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pero ¿y por qué llamarnos extranjeros y peregrinos? Bueno, porque los extranjeros y peregrinos en la etapa bíblica en realidad eran considerados los seres más vulnerables. Carecían de derechos, carecían de medios para subsistir, carecían de muchas cosas. Entonces, como eran muy vulnerables, estos eran normalmente muy obedientes, muy cumplidores de la ley. Y es por eso que nos dice, amados, les ruego como si fueran extranjeros o peregrinos, es decir, sean obedientes. ¿Y qué es lo que nos pide? Abstenernos de los deseos carnales que van a batallar contra el alma. Pero ¿por qué hay una batalla ahí? Bueno, pues hay una batalla muy simple. Es que en el momento en el cual pasamos a ser pueblo de Cristo, es decir, en el momento en el cual se da la conversión, automáticamente el Señor toma control de nuestros pensamientos, de nuestro espíritu, de nuestra alma, toma control de nosotros. Es respetuoso de nuestras decisiones, por supuesto, pero toma control en el sentido que tenemos una conciencia cristiana dada por el Espíritu Santo que está ahí permanentemente haciéndonos un llamado a obedecer la voluntad del Señor. Esta conciencia cristiana que proviene precisamente del obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones riñe, combate, batalla contra los deseos de la carne, porque esos deseos carnales son la parte que se quedó atrás, es la parte que abandonamos en el momento de pasar a ser ciudadanos de este pueblo de Cristo, pero vaya que quedó atrás, pero sigue pegando coletazos dentro de nosotros, porque nuestra naturaleza pecaminosa va muriendo únicamente en la medida en la cual nos vamos pareciendo más a Cristo mediante la oración, mediante la lectura de su palabra, mediante el convencernos de que es la única forma válida de vivir. En ese sentido, entonces, cuando 1 de Pedro 2:11 nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales, nos está repitiendo lo que ya nos había dicho en los versículos antes, cuando mostraba aquel catálogo de cosas de las cuales nos debemos apartar. Bueno, pues precisamente se refiere a esos deseos carnales que se convierten en la lucha diaria de todo cristiano y que, vamos a ser honestos, es una lucha muy dura, una lucha muy difícil, una lucha que suele ser tan intrincada que si no estamos firmes, con fundamento serio en la palabra del Señor, es muy probable que la vayamos a perder. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí hay que hacer una analogía que Pedro está lanzando y que suena un poco extraña, porque los gentiles eran los no judíos, pero en este caso se está refiriendo a los no cristianos. Usa la palabra gentiles para dar la figura de aquel que está fuera del pueblo, porque no olvidemos que Pedro seguía con su mentalidad de judío como era. Entonces lo que nos dice es, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, ante los no creyentes, ante los que están alejados de Cristo, ante los que no tienen ese regalo precioso de la salvación, debemos mantener una buena manera de vivir. ¿Y por qué? Bueno, pues simplemente para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Quiere decir entonces, mis hermanos, que si por ser bueno, y por bueno, entiéndase, recto delante de Dios, me llegan a criticar, enhorabuena. Lo que Pedro nos está diciendo es, miren, si ustedes ante el mundo son personas rectas y por eso les llegan a tildar de cualquier cosa, pues peor para ellos, porque en el momento en el cual Jesucristo venga, entonces todos aquellos que se hubieran burlado o que me hubieran señalado van a tener que doblegarse, tragarse las palabras y adorar al Señor.
Por lo tanto, mi hermano, cuando usted tenga una actitud recta ante los demás, no lo haga porque ellos le dirán bien o le dirán mal. Hágalo para la gloria de nuestro Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En este versículo parece que Pedro ya se desvía un poco, ¿verdad? Parece que empieza a meterse en unos campos que quizás no nos agradan tanto, porque ya luego viene y dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Vean que esto va a ser muy polémico en su momento, en ese preciso instante coyuntural en el cual Pedro está escribiendo. Realmente esto se constituye en una verdadera afrenta a la cosmovisión judía, que está siendo perseguida, que está siendo asesinada de manera masiva por el Imperio Romano. Y entonces, ¿cómo es que viene Pedro, líder de la iglesia, a decirles que obedezcan a las instituciones humanas, que se sometan a las instituciones humanas? Pedro parece que se contradice, parece que está fuera de la cultura, parece que está fuera del contexto, sobre todo porque paralelo a la iglesia está el movimiento celota, del cual hemos hablado varias veces, incitando a la revolución, llamando a que el pueblo cristiano se sume a la lucha, se sume a las armas. Entonces, ahí está la clave. Entendamos qué es lo que Pedro les está diciendo. Pedro está diciéndole al pueblo cristiano, hermanos, ustedes con los celotas no. Ustedes están para predicar el evangelio de amor, no para tomar las armas. Este versículo es un versículo meramente coyuntural. Está dando un mensaje para ese momento en particular que era muy necesario. Dice que se sometan a las instituciones humanas, ya sea al rey como a los superiores, porque habían gobernadores romanos, ya a los gobernadores como por él enviados. Vea, porque él, el Señor, los envió ¿para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero sigue sin tener mucha coherencia, porque ya luego el rey, los superiores y los gobernadores pues no eran nada justos, sino todo lo contrario. Bueno, un poco Pedro lo que le está diciendo entre líneas es, hermanos, es que ustedes están para predicar, no para juzgar al rey. Dejen al rey de reyes juzgar al rey porque él lo mandó, él lo puso ahí. Usted preocúpese por lo que se tiene que preocupar, que es de alabar al Señor a través de la predicación. Lo cual no quiere decir que debamos ser ajenos a la situación política de nuestra nación, en ninguna forma. De hecho, más adelante nos deja ahí la clave de dónde está el punto de balance de nuestra participación en la política. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por cierto, insensato significa sincesos, de las personas sin cerebro. Eso es lo que Pedro dice, una palabra muy fuerte, ciertamente. Básicamente lo que nos está diciendo es, miren, hay una voluntad de Dios. Es un precepto bíblico que, ojo, debemos tenerlo muy en cuenta. La voluntad de Dios es, si ustedes hacen el bien, están callando, están mandando a guardar silencio a aquellos que por ignorancia, por insensatez, están alejados de nuestro Señor. Y recordamos, cuando hablábamos de las rocas en la sesión anterior, decíamos que la palabra de Dios para aquellos que no creen, es decir, los insensatos, los ignorantes, como lo está mencionando en el 15, la palabra de Dios se constituye en una piedra de tropiezo. Ven en ella algo que les sirve de estorbo. Y por eso la van a vituperar, por eso la van a maldecir, por eso van a ignorarla, por eso van a hacer cualquier esfuerzo para denigrarla. Es decir, y esto lo podemos ver muy modernamente, porque ya luego el que es ateo se ufana de serlo y se cree muy intelectual.
el que es agnóstico o el que ataca frontalmente a la palabra del Señor por cualquier motivo. Se cree muy intelectual, se ufana de ello y la considera una piedra de tropiezo y por eso se burla. ¿Y qué hacemos los cristianos? No peleamos con él, no discutimos con él, no contendemos con él. De hecho, ni siquiera nos manda a tratar de convencerlo. ¿A qué nos manda? ¿A qué nos manda? A hacer el bien. A que nuestro testimonio hable por nuestro Señor. Así que, ¿cuál es la forma más efectiva de predicar? Tener un testimonio conforme al carácter de Cristo. Los métodos de los 5 pasos, los de los no sé cuántos colores, muy bonito, bien. La campaña en el parque, la campaña médica, bien, maravilloso. Pero la predicación es día con día, actuando bien, para que todos esos detractores de Cristo guarden silencio en el día postrero, cuando el Señor les muestre lo equivocados que se encontraban. Pero mucho ojo, nosotros estamos del otro lado del río, nosotros estamos en la otra orilla, estamos en la orilla de los hombres libres, de las mujeres libres, libres porque Dios nos ha dado libertad, libres porque hemos decidido tomar el camino de Cristo, libres porque tenemos una eternidad garantizada con nuestro Señor, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que esa libertad no debe ser confundida con libertinaje. Somos libres porque hemos escogido voluntariamente servir a Cristo. Somos libres porque tenemos libertad en Cristo, no fuera de Cristo. Así que, si usted utiliza esa libertad dada por nuestro Señor para actuar de la manera que mejor le parezca, haciendo el mal a todo el mundo, pues simplemente usted no está viviendo la libertad, sino que usted está viviendo la carnalidad contra la cual hace unos versículos nos advirtió que debíamos luchar y abandonar de lleno. Esta libertad entonces que el Señor nos da, y por supuesto esa seguridad en la salvación que el Señor nos da, no es una licencia para pecar, ni mucho menos. Es más bien un privilegio de escoger cada día ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que vayamos comprendiendo que ser más como nuestro Señor Jesucristo nos hace más libres, entonces el proceso de perfeccionamiento de nuestra fe va a ir avanzando a muy buen ritmo. Y aquí voy a citar precisamente uno de los versículos más comunes en este caso, pero que guarda una verdad ineludible. Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Usted es libre, mi hermano. La Biblia no le prohíbe nada. La religión menos. Usted es libre. Hagan lo que quiera. Pero habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Y la consecuencia de hacer aquello que me conviene y que me edifica es la bendición del Señor. Y la consecuencia de hacer lo contrario, pues simplemente es estar alejado de nuestro Señor Jesucristo, alejado de su benignidad, alejado de esa buena voluntad agradable y perfecta que tiene para cada uno de nosotros. Usted es libre, usted es libre, usted es libre, pero libre para cumplir con la voluntad del Señor si usted quiere muy buenos resultados en su vida. Y Santiago nos lo va a reafirmar. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermano, si usted utiliza la libertad en Cristo
para pecar como si fuese una licencia, pregúntese realmente si usted está siendo un oidor de la palabra o si está siendo un hacedor de la palabra. Volvemos entonces a Primera de Pedro, con uno de esos versículos duros, cortitos pero duros. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. 4 declaraciones directas en imperativo, es decir, es una orden, una indicación que Pedro está dando. La primera, bueno, tiene sentido. La segunda cuesta un poco más. La tercera es un reto grandísimo. La cuarta, ahí nos metemos en problemas, porque es que eso de honrar al rey no termina de cuajarme realmente. Pero veamos qué dice nuestro Señor al respecto de cada una de estas consideraciones. En el apartado de honrar a todos, bueno, Colosenses 3, 23 y 25 nos da un llamado interesante a qué es lo que debemos hacer. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Básicamente, honrar a todos es equivalente a respetar a todos, hacer justicia con todos, y no por las personas, sino porque todo lo que hagamos tiene que ser hecho para el Señor. Por lo tanto, un cristiano mediocre, pues es una incongruencia, es una contradicción. Un cristiano que hace las cosas a medias en su trabajo, o que está esperando que se den las 4 en punto para salir corriendo, eso es una contradicción, mi hermano. Eso no puede ser. Usted tiene que hacerlo con plena excelencia, por amor al Señor, y además actuar con plenitud de justicia, para que el Señor esté observándole y aceptándole como sacrificio vivo. No olvidemos el tema del sacrificio vivo. Segunda consideración, amad a los hermanos. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esta es una verdad que no debemos cuestionar, simplemente es una verdad con todas las letras. Mi hermano, trate a los demás como le gustaría que le traten a usted, es una cuestión bíblica. Amar a los hermanos significa tratarles como si fuese yo mismo. Y vaya que cuesta con algunos hermanos, pero le pregunto, ¿es que acaso el Señor nos mandó a amar a los que nos aman? No, nos mandó a amarnos mutuamente con amor fraternal. Luego a temer a Dios, y ese es un tema grandísimo, y voy a referirme a un proverbio precisamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiere usted temer a Dios? Es un concepto complicado. Pues busque la palabra del Señor, porque es la única forma en la cual usted realmente va a poder comprender cómo temer al Señor. Yo no puedo ponerme a contarle cómo temer a Dios, porque cada uno tiene una relación personal con Él. De hecho, ni siquiera puedo contarle la mía misma, porque luego soy tan imperfecto que pues no tendría mucho que contarle. Estoy en un proceso de perfeccionamiento, así como lo está usted. Por lo tanto, la única fuente válida e inequívoca para poder llegar a esa perfección de fe es la palabra del Señor, que es nuestra guía y que es la que nos está mandando Proverbios a estudiar, adquiriendo sabiduría para tener temor de Jehová. Y la última tiene un detalle tan duro, y eso de honrar al rey. Pero para que no sea tan complejo, vamos a irnos a Tito, capítulo 3, versículo 1, donde nos deja el secreto, donde nos deja la llave para comprenderlo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Note cómo es esa última frase la clave de todo.
estoy sujeto a los gobernantes, sometido a la autoridad, estoy siendo obediente a las leyes. ¿De qué forma? Estando dispuesto a obrar de manera correcta. El cristiano respeta las leyes porque el cristiano busca la rectitud en su actuar. Si usted está dispuesto a actuar bien, usted está honrando al rey, está honrando a la ley. Por supuesto, también en otros versículos nos llama a orar por los gobernantes y a pedir por ellos. Y es lo que el Señor nos manda hacer, y nos guste o no nos guste, lo debemos de cumplir. Que Dios nos ayude a digerir su palabra, quizás un mensaje que termina un poco agridulce tal vez, pero que el Señor esté dando a nuestros corazones la sabiduría para poder tomar sus mandamientos y llevarlos a nuestra vida diaria. Que tengan unas felices vacaciones, mis hermanos. Reflexionemos muchísimo acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo no tendremos escuela bíblica para que pueda usted disfrutar con su familia de la Pascua de Resurrección. Nos vemos entonces en 15 días, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y estoy ansioso para poder continuar con ustedes en este estudio.